tema es inteligencia emocional y tú. Los versículos eran Romanos 8:14, Ezequiel 36:27 y Salmos 43:5. En Romanos 8:14 nos decía de que todos los que vivían en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. En Ezequiel 36:27 nos dice que infundirá mi espíritu en ustedes y haré que según mis preceptos y obediencia a mis leyes. En Salmos 43:5 nos decía: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y lo alabaré. Él es mi Salvador, mi Dios. De los cuales las palabras claves que yo saqué eran Espíritu, Dios, Guía y Salvador. Estos 3 versículos busqué en 3 diferentes versiones, ¿no? Utilicé la Reina Valera contemporánea, la versión NBI y la Reina Valera de 1960. En lo cual nos decía de que más o menos sacando una verdad bíblica de todo esto, decía de que en lo cual que el Espíritu de Dios es quien nos guía, porque nosotros somos salvos, ¿no? Si nosotros somos salvos, entonces el Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y su Espíritu es como un sello que nosotros tenemos, como por decir algo que nos diferencia de las demás personas. Para la parte de conceptualización, según el texto que nos presentaba el libro sobre lo que es inteligencia emocional y tú, nos hablaba primeramente de la humanidad, que la humanidad, ¿no?, con el tiempo ha empezado a depender de lo que es el alma, la mente, la voluntad y las emociones. Y ha habido muchas veces que nosotros como humanos nos dejamos llevar por las emociones sin pensar a quienes vamos a lastimar, sin pensar todo lo que, las cosas malas que nos pasan, ¿no? Y las cosas malas que hacemos. Muchas veces cuando estamos enojados dañamos a alguien sin darnos cuenta, o tal vez sí nos damos cuenta, pero por el enojo, por la rabia, por ese momento nos dejamos llevar. También nos dice, ¿no?, que la inteligencia emocional bíblica trata de la competencia emocional, de ser capaces de manejar, discernir y expresar las emociones de manera inteligente bajo el gobierno del Espíritu Santo. Nosotros como personas, como hijos de Dios, ya que estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, estamos sellados por el Espíritu Santo, debemos de aprender a manejar nuestras emociones, aprender también a discernir, porque muchas veces nos dejamos llevar por el calor del momento y no pensamos en las consecuencias futuras. Asimismo, también nos decía que hay diferentes tipos de emociones, por decirlo así. Hay emociones santas, emociones humanas, emociones carnales, ¿no? En el cual las emociones santas son aquellas experimentadas por Dios, como la compasión y el gozo e indignación santa. Las emociones humanas son aquellas basadas en la situación que está pasando el humano, un orden creado y compartido por Jesús durante el tiempo de la tierra. Por ejemplo, en ese tiempo Jesús sufrió mucho, en el tiempo que Jesús vino. Ahora, las emociones carnales son aquellas emociones que son venenosas, destructivas, que incluyen emociones tóxicas, en las cuales entra la malicia, la envidia, la ambición egoísta, la sensualidad, amargura, entre otros. Como por decirlo, son aquellas emociones que sí te pueden destruir a vos como persona, porque si tú te dejas llevar por esas emociones, no vas a crecer como persona, ni espiritualmente vas a estar, porque aquí igual dice que las escrituras llaman al Espíritu Santo la santidad, es la belleza y la dulzura de la naturaleza divina,
es la esencia del Espíritu Santo, así como el calor de la naturaleza. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, debemos tratar de ser santos, ¿no? Y tratar también nosotros de reflejar, como por decir, dulzura, belleza. ¿Por qué? Porque somos guiados por ellos y por lo tanto debemos de aprender a dominar nuestras emociones. Conceptualizas. Eso era conceptualización. Ahora, entre los aspectos prácticos, el que yo escogí era neutralizar argumentos y restaurar heridas emocionales que otros puedan provocar en mí. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos enojados con alguien, peleados o alguien nos ha hecho daño, dejamos que la herida no cicatrice, que se quede ahí. Y mientras más esa persona se nos acerca, nos habla, nosotros seguimos con ese rencor dentro de nosotros, con esa herida, y no dejamos que cierre, más bien que se abra más y más y más, al llegar de tener odio hacia esa persona o aún peor, tal vez rencor, ¿no? Entonces, eso. Ahora, el reto. El reto que yo me puse era de aprender a sobrellevar y también aprender a manejar mis emociones con respecto a aquellas personas que, digamos, me han lastimado. Y bueno, obviamente también ser respetuosa con esas personas, ¿no? Porque muchas veces suele pasar de que hay personas que no te caen o has tenido más antes roces y por esas pequeñas cositas te olvidas de lo que es el respeto. Así que simplemente te pasas de largo, sin saludos y sin nada. Ese es el reto. Bueno, y también está el reto de bioseguridad, que sería mantener distancia de 1 metro, usar barbijo, lavarse las manos a cada momento. Reflexión. En mi caso yo trabajé con Marita la parte de reflexión, en la cual llegamos a un acuerdo. Como ya más antes dijimos, las palabras claves eran espíritu, Dios, guía, salvo. La verdad bíblica que nosotros sacamos es que el Espíritu de Dios me guía porque soy salvo. Como ya más antes decía, si el Espíritu de Dios nos guía es porque nosotros somos salvos. Como nosotros somos hijos de Dios, estamos sellados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto el Espíritu de Dios es quien siempre va a estar a nuestro lado, guiándonos y corrigiéndonos. Ahora, las consecuencias de vivir bajo la verdad bíblica son de que, en primer lugar, seríamos hijos de Dios, seríamos salvos. Tendríamos relaciones saludables. ¿Por qué? Porque al nosotros ser hijos de Dios, al estar guiados por el Espíritu Santo, también sabríamos escoger bien a nuestras amistades y escoger bien a aquellas personas para que nos ayuden a nosotros mismos a crecer como personas, ya sea en el ámbito personal, laboral o también en el ámbito espiritual. Asimismo, si tenemos personas a nuestro lado que nos ayudan a crecer nuestra fe, que nos ayudan a crecer dentro del ámbito espiritual, estuviéramos fortaleciendo nuestra fe, estuviéramos espiritualmente, se podría decir, creciendo. Y por último tendríamos sabríamos que nuestro destino al final, si seguimos haciendo lo que dice Dios, si seguimos siendo guiados por el Espíritu Santo, al final lo que llegaríamos sería la vida eterna. Ahora, la creencia equivocada que pusimos era: mi salvación depende de otros. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mucha gente que piensa de que porque soy bonito, porque yo tengo que hacerle bien a otras personas, porque si ella me trata mal, yo igual tengo que hacerle así. O como dicen, no veo ojo por ojo, diente por diente. Y piensan que si van a ser
si van a hacer lo mismo como les tratan. Muchos piensan de que si él va a la iglesia, digamos, yo igual tengo que ir, ¿no? Copiando lo mismo, no porque la persona misma quiere, sino por imitación, son salvos. Y esa sería la creencia equivocada, y las consecuencias serían que en primer lugar no serían salvos, porque como todos sabemos, la salvación es personal. La salvación es de cada uno, depende de cada uno. No hay de que si mi amiguita va a la iglesia, entonces yo soy salvo. No hay eso. No habría buenas relaciones. ¿Por qué? Porque si yo dependo de otros, ¿qué pasa si vienen y me lastiman? Entonces, como yo no estoy guiada por el Espíritu Santo, ese momento me puedo dejar guiar por mi rabia, por mi enojo, y ese momento estallo. ¿Y qué pasaría? Hubiera peleas, pleitos, enojos, heridas, entre otros. Y poco a poco la fe se estuviera apagando, ¿no? Por falta de aquellas relaciones saludables, y asimismo también por falta de la guía del Espíritu de Dios. Y nuestro camino al final sería la muerte eterna. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos caso a Dios, no tenemos, por decirlo, relaciones saludables, ¿no? No hay personas que nos impulsen a seguir a Dios, que nos alienten, que también que nos corrijan. Entonces aquí la persona va a querer hacer lo que quiera, y por ende estaría perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque entraría dentro de la persona desánimo, como por ejemplo la persona iría a una iglesia por sus amiguitos, pero ¿qué pasa si se enoja con su amiguita, con su amiguito? Lo que va a hacer es ya no querer ir a la iglesia, y así poco a poco lo va a ir dejando, y al final se va a volver al mundo, y su destino final sería la muerte eterna. Ahora, entre las diferentes, bueno, ya conocí uno, ¿no? La verdad bíblica y la creencia equivocada. Yo decido vivir bajo la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque yo sé de que, siendo hija de Dios, el Espíritu de Dios me va a guiar, y sé que también me va a corregir, y sé de que yo, al ser corregida por el Espíritu Santo, voy a llegar hacia lo que es la vida eterna. Y sé que también dentro de mí tengo que cambiar muchos aspectos, como por ejemplo esto de las emociones. Porque en mi casa muchas veces soy muy sentimental, y a veces cualquier cosita me duele, o a veces me aguanto, o a veces me trato de hacer la fuerte y así. Y sé que hay aspectos que debo de cambiar en mi vida. Bien, ahora, desarrollo personal. Ya, para la parte de aplicación, bueno, algo que yo me puse personalmente era evitar tratar con aquellas reacciones emocionales que afectan a mi relación con los demás. Porque como dije, a veces yo soy muy sensible, y a veces cuando me dicen algo, a veces me pongo a llorar, o me quiero a un lado, y así. Y tal vez eso igual afecta, no sé la verdad, pero tal vez eso igual afecta a los demás, ¿no? Porque tal vez no lo han hecho al propósito, o no ha sido con una intención mala. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que serían las emociones.